Bueno, en primer lugar les quiero dar las gracias a Marta y Jorge por la invitación. En segundo lugar les tengo que hacer una advertencia. El cerebro humano viene a tener 1 billón de neuronas, quiere decir un 10 elevado a 12, con lo cual tengo aproximadamente 1 minuto por cada 50.000 millones de neuronas. Voy a ir un poco rápido, pero no sé si llegaré a la última o me quedo a la primera. De todas formas les digo lo del final, por si alguno tiene prisa y se quiere ir. Lo que yo les voy a enseñar es cerebro es igual a comportamiento más actividad mental. Comportamiento es lo que yo estoy haciendo aquí, lo que ustedes están haciendo ahí, cuando hablan, cuando se mueven, eso es comportamiento. Actividad mental es lo que sienten, lo que piensan, la ideología que tienen, la idea religiosa que tienen, eso es actividad mental y ambas cosas las produce el cerebro. Entonces, fíjense en esta imagen, es muy simple, no necesitan hacer un máster en neurociencia. Lo que ocurre aquí es que hay un guepardo que persigue a un antílope para morderle en el cuello y comérselo. Podríamos dedicar 1 hora y le explicaría lo que está pasando ahí desde el punto de vista motor. Como no hay tiempo, solo les digo que si mirasen el cerebro del guepardo en esta situación, no encontrarían un cerebro de un animal durmiendo, encontrarían un cerebro de un animal que está persiguiendo a un antílope. Y si miraran en el cerebro del antílope, verían el cerebro de un animal que está huyendo de un guepardo. Eso es lo que está haciendo el cerebro. El cerebro de cada uno está determinando sus comportamientos, que son comportamientos muy sofisticados, porque van corriendo a 70 kilómetros por hora. En esa imagen verán que hay 8 patas, ninguna está tocando el suelo, lo cual ya les da una idea de la velocidad que van. Pero para entender esto, desafortunadamente no hace falta estudiar nada del cerebro, sino que lo que tienen que estudiar es esto de aquí. Los cerebros, tienen cerebros aquellas especies que se mueven. Los árboles ya sabrán ahora cuando salgan al jardín, pero los árboles no se mueven, no tienen cerebro, solo tienen cerebro aquellas especies que cambian de posición en el espacio y que son capaces de resolver esta ecuación. Por ejemplo, el caballo para tirar del carricoche más del jinete, más vencer la resistencia del rozamiento de las ruedas por el suelo, etcétera, etcétera, tiene que determinar esta ecuación, tiene que ver cuánta fuerza tiene que desarrollar con sus extremidades para mover el carricoche a la velocidad que le está pidiendo el jinete. Y eso lo aprenden sin tener que ir al colegio, así que se libran los caballos y demás especies animales cuando se mueven. No hay que ir al colegio para resolver esta ecuación. Pensando, a la especie humana le costó unos cuantos de miles de años de llegar a la ecuación, pensando. Pero desde el punto de vista motor ya se sabía desde que aparecieron los vertebrados hace 500 millones de años. Los vertebrados nacen y resuelven esta ecuación. Cómo cambiar en el espacio a una determinada velocidad y sin tropezarse con los objetos, oyendo el ruido que hacen las presas o el ruido que hacen los predadores, etcétera, etcétera. El problema, en todo caso, de la neurociencia empieza aquí, porque aquí tiene un orangután que no se está moviendo y no está haciendo nada. Si no hace nada, lo más fácil de decir, bueno, si no está haciendo nada es porque estará pensando. Amigo, pero pensar, ¿cómo se mide pensar? ¿Qué ecuación tenemos para pensar? A pesar de que ha habido generaciones y generaciones de filósofos, no han aportado una ecuación como la de Newton para resolver el problema del pensamiento. Eso no existe. Y si ponemos electrodos dentro del cerebro del orangután, podremos saber hoy día, se pueden saber bastantes cosas, por ejemplo, que está despierto, por ejemplo, que está mirando, que está viendo algo, por ejemplo, que mantiene un tono muscular, pero no podemos saber qué está pensando. Concretamente, en qué está pensando este animal no lo podemos saber, o es una de las limitaciones de la neurociencia contemporánea. De todas formas, este hombre de aquí, que vivió hace 2500 años, pues no sé dónde está su tumba, pero seguro que se revuelve en ella cada vez que llega el 14 de febrero. Llega el 14 de febrero y la gente se regala una medalla con forma de corazón. Pero él ya dijo, los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que hacer ahora? Pues lo que tendrían que hacer era regalar, en vez de esta medalla con forma de corazón, medalla con forma de sistema límbico, que es el sitio del cerebro donde se producen las emociones. Cosa que también desde el punto de vista experimental se descubrió en los años 50 del siglo pasado. Él lo dijo hace 2500 años y se descubrió experimentalmente pues hace unos 80 años.
Bueno, si nos metemos dentro del cerebro, lo único que sirve muchas veces para asustar. Si llega un neurocientífico y le dice, esto no lo van a entender, yo tampoco lo entiendo, pero no lo digo o no lo reconozco, pero no lo van a entender porque es muy complicado. Claro, eso no sirve para mucho, pero les doy unos datos. Esa neurona que ven aquí, a la izquierda, es una célula de Purkinje que está así en el cerebelo, vista de perfil sería así, perdón, de perfil es así, de frente es así. Y es la que les sirve, por ejemplo, cuando tienen que aprender a jugar el tenis, cuando tienen que aprender a conducir, cuando hacen aprendizaje motores complicados, tocar el piano, si no tienen esta célula o no funcionan bien, no lo aprenden. Esta célula tiene del orden de 100.000 contactos, como aquellos finitos que ven allí arriba. No sé si hay un láser. No. Como aquellos finitos que ven arriba que miden una micra. Esas neuronitas redondas que están abajo, que son los que meten los 100.000 contactos a estas células, caben 1.000.000 de ellas en un grano de arena, y sin embargo, si convertimos el billón de neuronas que tiene un cerebro, los convertimos en granos de arena, todo este edificio lleno de granos de arena, eso es 1.000.000 de granos de arena, 1.000 metros cúbicos de arena. Así que son números muy grandes que, dicho así de improviso, no les sirven para gran cosa. De todas formas, hay interpretaciones, le pongo dos que son muy llamativas, una de un ilustre aragonés, de Ramón y Cajal, ambas son del misma época, la otra es de otro ilustre vienés, de Sigmund Freud, y fíjense que son muy distintos, muy diferentes. Cajal, no tengo aquí un indicador, pero bueno, Cajal lo que dice que la vía aquella que pone de A a C, una vía directa, y las vías directas en el cerebro son para cumplir órdenes motoras. Las vías que dan vueltas por el cerebro son las que sirven para cumplir lo que él llamaba funciones superiores, es decir, la memoria, la inteligencia, la capacidad de decidir, etcétera, etcétera. Freud tiene otro planteamiento, es su único dibujo que hay en toda su obra, que lo representa por la letra Rho. La letra Rho aquí indica energía psíquica, es decir, en la época que ya medio se sabía que hay una energía electromagnética, una energía nuclear fuerte y débil y energía gravitacional, él pone una quinta energía que es la energía psíquica, pero se quedó ahí y no hay ecuación que lo explique, pero sí explica ahí el concepto de represión. Si se fijan, hay una vía cortada y él dice, como la energía es una cantidad medible y que hay que cumplimentar, hay que transformarla en otra cosa, si la energía no se gasta en la dirección que él pensaba del deseo sexual, pues se gastará en otra cosa, que es el concepto de sublimación, el concepto de creación artística, como lo quieran ver. Pero él está hablando de una cantidad psíquica que hay dentro del cerebro. Cajal no habla de energía psíquica, sino que habla de funciones. Las mismas funciones que él ve desde fuera, las va tratando de meter dentro del cerebro. Bueno, aquí tiene el famoso PIN parental, que ahora está de moda, pero aplicado en el reino animal. El PIN parental en la familia de leones se cumple, la mamá leona es la que cuida y hace una elección que los etólogos lo definen muy bien, que es inversión parental. Los leones invierten todo su tiempo en una pareja, 2, 3 crías. No tienen como el escorpión, que si se fijan, las manchitas blancas son sus crías, tiene unos cuantos de centenares, cada uno lo hace como puede. Tiene 2 para que sobreviva uno, tiene 1.000 para que sobrevivan 3. Es la elección que hace cada especie. Pero se lo pongo para que vean que muchas de estas hipótesis están equivocadas, porque en la época de los años 70, MacLean propuso la idea de que la conducta maternal era solo exclusiva de aves y mamíferos porque tenían sistema límbico. Eso quiere decir que, por ejemplo, un lagarto, la mamá ponía en un huevo y el lagarto macho se lo comía. Eso es imposible porque si no, no habría lagartos. O sea que eso no era viable. Sin embargo, esta teoría todavía existe en los libros. Y por eso conviene que en ciencia, y en particular en neurociencia, se apliquen una ciencia infusa que se llama normalmente sentido común. Hay que pensar un poco despacio y no creerse cualquier cosa que te cuenten. También les pongo otro ejemplo. Hace 3 años o 4 le dieron el premio Nobel a una pareja de noruegos porque descubrieron o propusieron que el hipocampo, que es una parte importante de la corteza cerebral, era el sitio donde se organiza la orientación en el espacio. Así que la rata sabe en qué,
en qué dirección del laberinto se tiene que ir para conseguir comida, cuál tiene que evitar para evitar un choque eléctrico, etcétera. Pero ya ven que la hormiga del desierto sale de su hormiguero, no sé si ven bien la escala son 50 metros, recorre del orden de 300 metros y tiene que ir muy rápido, porque antes de que apriete el calor, encontrar la comida y luego vuelve en línea recta al hormiguero, sin hipocampo. O sea que la hormiga tendría que ir a hablar con los del premio Nobel y decir, oiga, ¿qué quiere? Ustedes se han equivocado arriba abajo porque para orientarse en el espacio no hace falta tener hipocampo. Para entender las funciones, los comportamientos que tienen las distintas especies, primero hay que mirar en muchas especies, no solo mirar en la especie humana, mirar desde el punto de vista comparado y ver cómo lo resuelve cada espacio. Igual a la hormiga no tiene ni siquiera sitio para tener un cerebro, pero la función orientarse la cumple exactamente igual de bien. Y luego hay una... no es solo que se hereden los comportamientos, sino que más bien que se transfieren de una especie a otra. Este, que es un mono sudamericano, no tiene nada que ver con la especie humana, no están tan ligados como podían estar los chimpancés, el orangután o el gorila con la especie humana, pero tiene un comportamiento exactamente igual de amenaza. Ya Darwin, en su libro de la teoría de las emociones, dice, el gesto de abrir la boca para amenazar viene de un comportamiento más primitivo, que es abrir la boca para comer, que es el gesto que hace el león, el tigre, el lobo, etcétera, etcétera. Así que cuando uno lo ve, entiende que le están amenazando. Pero ven, en especies que ya no son carnívoras, el gesto se mantiene, lo cual quiere decir los gestos se mantienen si tienen una cierta utilidad. En el momento que eso pase desapercibido y no le importe nada a nadie, pues con la evolución irán desapareciendo. Por otra parte, bueno, de arriba hay una frase de Ortega y Gasset que ya apunta un poco a lo que está pasando hoy día. Esto es el tema de nuestro tiempo, de hace unos cuantos de años, es decir, el hombre está consiguiendo grandes desarrollos tecnológicos, industriales, de inteligencia artificial, pero, como él dice, cuando mira dentro de él mismo, se le nubla la vista y le da vértigo, porque no se reconoce a sí mismo. Y aquí tiene un error de interpretación de esto. Ven que un periodista del País habla aquí de la gorila con sentimiento. ¿Por qué? Porque ha caído un niño a un foso de gorilas en un zoológico y la mamá gorila lo coge y se lo dio al cuidador. Eso pasa más de una vez. Si fuese un macho sería el comportamiento distinto, completamente distinto, y probablemente agrediría al niño. Pero es que las mamás gorilas, incluso el macho, saben distinguir lo que es una cría de otra especie de lo que es un individuo adulto. También su comportamiento sería muy distinto si fuera un individuo adulto. Así que la evolución de las emociones también tiene una evolución que se puede seguir y que no conviene olvidarlo. Las emociones básicas humanas tienen una historia que le antecede de unos cuantos de miles de millones de años. De la misma manera, hay un comportamiento innato. Esto era un experimento muy antiguo, pero ven que un bebé de un macaco rhesus elige a la mamá que está cubierta de pana, que es un tejido más cálido que la malla de alambre, pero va a comer al biberón que está puesto en la mamá de alambre. Es decir, la cría ya tiene un diseño interno de qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que más le conviene, digamos, dentro del entorno en el cual se encuentra. Y aquí tienen un ejemplo del aprendizaje más común de todos, que yo diría que un 80, un 90, o un 70% de todo lo que aprendemos lo aprendemos así, imitando. ¿Alguna vez habrán oído hablar de la famosa célula de espejo? La célula de espejo es un pequeño remedio de lo que pasa en el cerebro de lo que están haciendo esta pareja de hermanos. El pequeño imita al grande, pero él no se ve. Él hace una imitación perfecta solo mirando al hermano. Se reproduce un diseño interno de lo que está viendo y elabora un comportamiento que es copiado de lo que está por fuera, pero no necesita un espejo para hacerlo. Y incluso ese aprendizaje se puede ver, no solo existen los chimpancés, ahí le está enseñando el truco que usan de coger palitos para pillar las termitas, sino también puede ser interespecífico entre dos especies diferentes. Bueno, y aquí les pongo ya algunos casos
de experimento de nuestro laboratorio, que las ratas también pueden colaborar. Estas tienen que subirse a esta plataforma, bajar y apretar una palanca para conseguir una bolita de comida. Y lo aprenden. Si se da la circunstancia, todo hace falta muchas veces para aprender que se den las condiciones para que ese aprendizaje sea posible. Otro ejemplo de comportamiento bastante complejo y que esto, si hubiese algún juez experto en derecho penal, se le pondrían los pelos de punta, porque aquí la rata es capaz de tomar decisiones. Se supone que solo puede tomar decisiones libremente aquel que tiene un componente no cerebral, porque el cerebro está hecho de materia y la materia está en principio predeterminada. Pero esta rata puede tomar decisiones, como ya verán, si le dan a la palanca del fondo se abre allí una puerta y puede ver a otra rata durante 10 segundos. Si le da esta palanca de aquí, pues entonces le cae una bolita de comida. Claro, la rata, si tiene hambre, le dará una palanca y si ha estado para comer, y si ha estado aislada mucho tiempo, le da la otra palanca para socializar un poco. Es decir, la rata es capaz de decidir lo que quiere en función de sus propias circunstancias. Y aquí verán algo ya más sofisticado, que este es un experimento que publicamos el año pasado, porque es una rata que es capaz de activar una pantalla de iPad con la actividad de su propio cerebro. Es un poquitín difícil, pero donde ven el círculo en rojo es la actividad del cerebro que nosotros detectamos, es su lóbulo prefrontal, que es el que es donde reside la toma de decisiones, y cuando el animal genera esa actividad, se enciende la pantalla, la toca y le cae una bolita de comida en el punto rojo que se enciende ahí. Así que las ratas son capaces de aprender comportamientos muy sofisticados, como se están tratando de hacer ahora, por ejemplo, para los pacientes parapléjicos, que tienen que activar su entorno con su actividad cerebral. Y por último, contestando a la pregunta, ¿para qué sirve la neurociencia con relación a la educación? Pues prácticamente para nada. El primer ejemplo, el más claro de todo este de aquí, un experimento que hicimos con monos en el año 76 en la Universidad Autónoma de Madrid, y demostramos que hay un ciclo de 70 minutos en los monos que en el hombre es de 90 minutos, lo cual quiere decir que cada 90 minutos tenemos una fase de aprendizaje abstracto y una fase de aprendizaje manipulativo. Así que cuando dan clase de 1 hora ya saben que lo están haciendo completamente mal. Pero no quiere decir que por esto vayan a cambiar los horarios, eso es irreversible ya. Pero es un ejemplo de algo que se sabe, se aprende mejor si uno dedica 45 minutos a pensamiento abstracto y 45 minutos a tareas motoras que si lo hace de forma continuada. Y otro ejemplo que tienen, lo digo solo para que lo tengan en cuenta, este es la evolución del cerebro de un adolescente. El cerebro del niño de entre, pues, no sé, 3 a 7 años, 8 años, asimila información y responde e interacciona de una manera completamente distinta de que el adolescente. Pero en el adolescente fundamentalmente lo que ocurre es que hay una maduración donde está el círculo rojo del lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro que hace tomar las decisiones. No tiene esa parte del cerebro madura. Si uno lo ve desde fuera, que tiene un comportamiento que podríamos decir, pues yo qué sé, exótico, raro, como lo quieran catalogar, pero es su cerebro el que está alcanzando una madurez que todavía no tiene. Y bueno, esto es un texto muy largo, pero solo les digo como experiencia lo de arriba. Los profesores tienden a pensar que sus alumnos son muy listos por la enseñanza que reciben y los padres piensan que son muy listos por los genes que les transmiten. O sea que nada más y muchas gracias.